¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando un sueño prohibido resiste el peso de una ciudad entera? En el corazón del norte de Argentina, en los años 80, entre huelgas, hambre y prejuicios, un niño se atrevió a bailar cuando todos esperaban que luchara. Esta no es solo la historia de Bruno, sino una de valentía contra la crudeza, de sensibilidad contra el machismo y de un padre que tuvo que romper su propio orgullo para ver a su hijo. Hoy escucharás una historia que muestra cómo el arte puede convertirse en el grito de libertad más poderoso de todos. Si te gustan las historias que el mundo intentó ocultar, suscríbete ahora, cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y prepárate. Ese día empezó con Bruno despertando antes del amanecer, porque toda la casa estaba en alerta desde el amanecer. Su padre y Tomás habían salido temprano para el piquete, dejando en el pasillo el olor a mate y el chirrido de sus botas manchadas de carbón. Su abuela volvió a equivocarse de día y preguntó 2 veces dónde estaba su madre, y Bruno fingió no oír para no llorar. Se puso la camiseta desteñida del club del barrio, agarró la bolsa que su padre le había preparado para boxear y salió. En la calle, la ciudad parecía atrapada en un solo sonido. Tambores, voces secas, hierro contra hierro. Bruno recorrió el mismo camino de siempre al gimnasio, con el estómago apretado y las palmas sudorosas, sin saber si era miedo al ring o algo más. El gimnasio olía a alcanfor, polvo de tiza y tela, mojada, con el ring en el centro y 2 sacos de boxeo remendados. Entró por la puerta lateral, oyendo una música lejana que no pertenecía allí, como si viniera de una habitación olvidada. Se detuvo en el pasillo, dominado por la curiosidad, y siguió el sonido. La habitación era pequeña, con el suelo de madera rayado, un espejo roto en un rincón y una radio vieja que reproducía una cinta que saltaba de vez en cuando. 3 chicas repetían un movimiento con los brazos y una mujer con moño, atenta, les corregía la postura con calma y firmeza. Bruno sintió que todo su cuerpo despertaba por dentro, como cuando reconocemos un aroma de la infancia sin entender por qué. Se apoyó en la puerta, intentando no hacer ruido, pero la mujer lo notó y le hizo un gesto con la mano, sin regaños, solo con esa mirada de ven a ver. Bruno dejó el saco de boxeo en el suelo y entró despacio, avergonzado por sus calcetines agujereados y sus zapatillas prestadas. La mujer señaló un punto al fondo y le mostró, con su propio cuerpo, cómo levantar el brazo y estirar el pie. Bruno intentó copiarlo y falló. Lo volvió a intentar y acertó una parte, y sintió una alegría tan directa que quiso reír en silencio. La cinta saltó a otra pista y se dio cuenta de que el tiempo había pasado deprisa, como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido. Cuando la música se detuvo, el sudor en su cuello no era por haber peleado, era por haber hecho algo que finalmente encajaba con quien era. Bruno salió de la sala con el corazón latiéndole con fuerza, como si hubiera hecho algo prohibido, pero necesario. Afuera, el sonido de los puñetazos en el saco le recordó una vez más lo que su padre esperaba de él. El saco parecía más pesado ahora, como si cargara con una mentira que no quería sostener. Aún así, subió al ring, se puso los guantes e intentó concentrarse en sus puñetazos. Pero su cuerpo no respondía de la misma manera, porque su mente seguía en la música y los movimientos del profesor. Cada vez que el entrenador gritaba ¡fuerza!, Bruno pensaba en ligereza. Cada vez que sentía el impacto del puñetazo, recordaba la punta del pie que había intentado enderezar. Salió de la sala exhausto, pero no por el entrenamiento, sino por la confusión que comenzaba a crecer en su interior. De camino a casa, los gritos de la huelga llenaban las calles. Los mineros alzaban carteles y golpeaban latas, exigiendo el pago atrasado. Bruno caminaba en silencio, esquivando las piedras dispersas, y pensaba en cómo
Se lo diría a alguien sin que se burlaran. Sabía que si se lo contaba a su padre o a Tomás, se reirían o se enfadarían. Su abuela, con sus deslices, podría olvidarlo pronto. Eso dejaba a Miguelito, el único que parecía entender lo que los demás no querían oír. Esa tarde, sentados en la acera con él, Bruno no necesitó decir mucho. Simplemente mencionó que había visto algo diferente en el gimnasio y Miguelito lo miró con una sonrisa cómplice, como diciendo, «Sé cómo te sientes». Fue en ese momento que Bruno se dio cuenta de que no estaba tan solo como imaginaba y de que, incluso sin el valor de admitirlo ante todo el mundo, ya había elegido de qué lado del gimnasio quería estar. A la mañana siguiente, Bruno se despertó con los brazos doloridos por el entrenamiento de boxeo, pero lo que más le pesaba era la ansiedad de volver al gimnasio. Fingió entusiasmo ante su padre, escuchó las instrucciones sobre mantener la disciplina y no hacer el ridículo, y se fue. Pero dentro, solo, podía pensar en encontrar al profesor y quizás repetir los movimientos del día anterior. El gimnasio estaba lleno de chicos golpeando sacos, sudando y gritando. Bruno dejó su saco en un rincón y, disfrazado de broma, se asomó a la sala de baile. Al notar que la puerta estaba entreabierta, miró a su alrededor para ver si alguien lo había visto y entró rápidamente, como si robara un secreto. La señora Valeria estaba sola, ajustando la cinta de la radio, y sonrió al verlo. No preguntó nada, solo señaló el espejo. Su naturalidad hizo que Bruno se sintiera aceptado sin necesidad de explicaciones. Intentó imitar los pasos que recordaba, cometiendo graves errores al principio, incluso tropezando, pero ella simplemente lo corregía con gestos sencillos, demostrando paciencia. Por primera vez, Bruno no se sintió mal. Las lecciones secretas se repetían en silencio, un ritual oculto entre los entrenamientos de boxeo y los golpes en la ciudad. Bruno llegaba temprano a casa o se quedaba hasta un tarde, siempre inventando una excusa para irse. Poco a poco, notó que su cuerpo se movía de otra manera, más suelto, más firme, como si hubiera descubierto músculos que no reconocía. Su padre empezó a notar que llegaba sudado, pero no con el cansancio que deja el boxeo, y le hacía preguntas directas. Bruno evadía el tema, diciendo que el entrenador le exigía demasiado. Su abuela, en sus momentos de lucidez, a veces lo veía dar vueltas en la cocina, imitando los pasos, y reía con ternura, sin darse cuenta de que la risa era un secreto compartido. Con Miguelito, Bruno ya no ocultaba nada. Mostraba pequeños movimientos en el patio, entre risas nerviosas y miedo a ser descubierto. Miguelito lo animaba con frases cortas pero sinceras, y esta complicidad le daba a Bruno un coraje que nunca antes había conocido. Era como si viviera una doble vida, el hijo que su padre quería que fuera y el niño que estaba descubriendo en secreto quién era realmente. Con el tiempo, el cuerpo de Bruno ya no cabía en el ring. Lo notaba cada vez que su entrenador le exigía golpes más fuertes, y él respondía con movimientos ligeros, esquivando más que golpeando. Su padre, desconfiado, elogiaba su resistencia, pero se quejaba de su falta de agresividad. Bruno sonrió torpemente, sabiendo que la explicación estaba en la habitación contigua, donde había aprendido a escuchar la música antes de moverse. El entrenamiento de baile le hacía sentir un calor diferente. No era sudor de lucha, casi un fuego interno que crecía con cada paso. La señora Valeria ya hablaba de talento natural, pero advertía que el talento sin disciplina no llegaría lejos. Le daba tareas para repetir en casa, y Bruno las hacía en secreto, encerrado en su habitación o incluso en el patio trasero, cuando no había nadie. Era arriesgado, pero la sensación de descubrirse a sí mismo era más fuerte que el miedo. Un día, tras un ensayo más intenso,
Bruno salió del gimnasio con los músculos temblorosos y las manos aún manchadas de tiza por la barra. Caminó por la calle polvorienta con Miguelito, quien lo escuchó sin juzgarlo. Fue ese día que Bruno dijo en voz alta, por primera vez, que no quería ser boxeador. La frase le salió pesada, casi como una confesión. Miguelito simplemente asintió, como si lo hubiera sabido desde siempre, y respondió que eso no lo hacía menos fuerte. Esas palabras se quedaron grabadas en la cabeza de Bruno hasta la noche, cuando su padre regresó de la huelga de mal humor, gritando que la cena se había retrasado. En ese ambiente tenso, Bruno sintió aún más la diferencia entre la dureza de la casa y la ligereza del salón de baile. El contraste empezó a pesarle de una forma que ya no podía ignorar. Era como si cada paso en secreto que daba fuera una cuerda que lo alejaba de lo que todos esperaban de él. Los días en la ciudad se hicieron cada vez más difíciles con la prolongada huelga. Había escasez de comida en casa y un clima de rabia e incertidumbre dominaba las conversaciones. Jorge llegó exhausto de las protestas y Tomás regresó con las manos magulladas por cargar piedras y leña a las barricadas. Bruno sentía la silenciosa presión de tener que aparentar fuerza, pero se guardó para sí el secreto que le daba una energía diferente. En el gimnasio ya era imposible ocultarlo. La señora Valeria empezó a llamarlo por su nombre con naturalidad, como si fuera un alumno habitual. Incluso le prestó una camiseta ajustada y unas zapatillas viejas, y cuando Bruno se las puso por primera vez, sintió como si hubiera encontrado la pieza que le faltaba. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba jugando a aprender, estaba construyendo algo real, aunque oculto. En casa, sin embargo, la tensión crecía. La abuela, en uno de sus lapsus lingüísticos, comentó durante la cena que había visto a Bruno dando vueltas en el patio como una bailarina, y la frase cayó como una piedra sobre la mesa. Jorge abrió mucho los ojos, intentando reír para no parecer ofendido. Pero Tomás soltó una broma dura que dejó a Bruno paralizado. Lo negó, diciendo que la abuela lo había confundido, pero la vergüenza lo quemaba por dentro. Esa noche, tumbado en el fino colchón, Bruno apenas pudo dormir. La imagen de la abuela sonriendo lo reconfortó, pero la reacción de su hermano y la mirada de su padre lo pusieron nervioso. Sabía que la red se cerraba, que pronto alguien descubriría la verdad. Y sin embargo, al día siguiente, no pudo evitarlo. Regresó al salón de baile. Dentro, cuando empezó la música, se olvidó de todo. En el reflejo del espejo roto, vio por primera vez no solo a un chico de Minas Gerais, sino a alguien con un futuro diferente. Y esto lo aterrorizó tanto como lo llenó de esperanza. El descubrimiento no tardó en llegar. Un sábado por la tarde, Jorge decidió pasar por el gimnasio para hablar con el entrenador de boxeo, preocupado por el rendimiento de Bruno. Llegó sin avisar, caminando por el pasillo con paso firme, hasta que oyó una música extraña proveniente de una de las habitaciones laterales. Siguió el sonido y al abrir la puerta, encontró a su hijo entre el grupo de chicas, intentando seguir un ejercicio en la barra. Bruno se quedó paralizado al verlo allí de pie, con los ojos llenos de furia y confusión. El silencio duró segundos que parecieron horas. La profesora intentó intervenir, diciendo que el chico tenía talento, pero Jorge la interrumpió con un gesto brusco, agarrando a Bruno del brazo y arrastrándolo afuera. La radio sonaba de fondo, como burlándose del peso de la escena. En casa estalló la discusión. Jorge lo acusó de avergonzar a la familia, diciendo que no era lo que un minero debería hacer. Tomás, silencioso en un rincón, simplemente observaba, pero su mirada también desaprobaba. Bruno lloró, incapaz de explicarse, intentando decir que no quería dejar el boxeo, solo que había encontrado algo más que lo hacía feliz. Su padre no lo escuchó.
La sorpresa fue tan grande que Jorge incluso levantó la mano, pero se detuvo a mitad de camino, dejando el aire pesado y tenso. Bruno corrió a su habitación, cerró la puerta y ahogó las lágrimas en la almohada, sintiéndose aplastado entre dos realidades. En ese momento, parecía imposible imaginar que su padre lo comprendiera alguna vez. Pero en el fondo, una llama ardía obstinadamente, el recuerdo de la sensación de libertad que llegaba con cada paso de baile. Los días siguientes transcurrieron en un profundo silencio en casa. Jorge apenas miraba a su hijo, y cuando lo hacía era con decepción. Tomás repetía las frases de su padre, recalcando que Bruno necesitaba armar valor y olvidarse de esas tonterías. Su abuela, en sus momentos de lucidez, intentaba aliviar la situación diciendo que todos nacemos con un don, pero pronto olvidó lo que decía y volvió a preguntar por su madre. Bruno llevaba una pesada carga. Si obedecía, se traicionaba a sí mismo. Si persistía, decepcionaba a su familia. Aún así, cada noche, cuando todos dormían, se arriesgaba a ensayar en 1900. Silencio en su habitación, usando el reflejo de la ventana como un espejo improvisado. Cada paso oculto era una forma de resistencia. No sabía cómo, pero sentía que debía seguir adelante, aunque fuera solo. La señora Valeria notó que había desaparecido de clase e intentó averiguar por qué. Cuando por fin lo encontró en el pasillo del gimnasio, Bruno le explicó brevemente, con la mirada baja, que su padre se lo había prohibido. Ella no insistió, pero soltó una frase que se le quedó grabada. El talento no espera a nadie. Miguelito tampoco lo dejó rendirse. Apareció en casa para invitarlo a jugar y en el fondo lo animó a no rendirse. Fue con esta mezcla de miedo y deseo que Bruno decidió regresar, aún sabiendo el riesgo. Volvió a entrar al salón de baile una tarde, con el corazón latiendo con fuerza, y bailó como si fuera la última vez. La señora Valeria, conmovida, dijo que era más que un simple ensayo. Era una expresión del alma. Bruno no lo entendía del todo, pero conservaba la sensación de estar en el lugar correcto. Era como si el baile fuera la única parte de la vida que aún tenía sentido en medio del caos de la huelga y las peleas en casa. Jorge empezó a notar que, a pesar de las prohibiciones, el brillo en los ojos de su hijo no se apagaba. Al contrario, había una firmeza serena en Bruno, algo inédito en niños de su edad. Una noche, tras un agotador día de protestas, Jorge llegó temprano a casa y oyó unos pasos ligeros que venían del dormitorio. Abrió la puerta despacio y encontró a Bruno ensayando solo, sin música, solo contando los compases suavemente. El niño se sobresaltó, casi tropezó, pero no se detuvo. Se quedó frente a su padre, respirando profundamente, como si aceptara la sentencia. Jorge no dijo nada. Cerró la puerta en silencio, pero esa escena lo acompañó como una herida durante toda la noche. Por primera vez, empezó a preguntarse si había hecho bien en obligar a su hijo a hacer eso. En los días siguientes, Jorge observó con más atención. Vio a Bruno llegar cansado, pero no abatido. Vio al chico soportar las bromas de sus compañeros y el pesado silencio de su propia casa sin perder las ganas de mudarse. Esto lo afectó, porque le recordó su propia juventud, cuando soñaba con estudiar y dejar las minas, pero se vio absorbido por la dureza de la vida. El orgullo y el miedo se mezclaron en su interior. El orgullo por la determinación de su hijo y el miedo de que lo alejara aún más de su familia y comunidad. La huelga solo aumentó la tensión y cada noticia de recortes o despidos amargaba aún más a Jorge. Aún así, la imagen de Bruno ensayando en su habitación regresó como una llama. No se lo dijo a nadie, pero ya no podía ver el baile como un simple capricho infantil. Empezó a sentir algo más grande allí, algo que ni siquiera él podía controlar.
Los primeros cambios en Jorge fueron casi imperceptibles. Ya no reprendía a Bruno con la misma dureza al notar que los pasos de baile surgían en los gestos cotidianos. Un día, al regresar del piquete, encontró a su hijo ayudando a su abuela a caminar por la habitación, pero transformando sus pasos en algo parecido a una coreografía improvisada. En lugar de regañarlo, Jorge simplemente observaba en silencio, y cuando se dio cuenta de que el niño esperaba nervioso una reacción, fingió no verlo. Para Bruno, ese silencio era diferente. No era un castigo, era una especie de tregua. Aún así, el miedo a la decepción persistía. El ambiente de la ciudad seguía siendo hostil, lleno de comentarios mordaces sobre cualquier niño que se atreviera a salirse de la norma. Un domingo por la mañana, Jorge decidió acompañar a Bruno al gimnasio. Dijo que quería ver el entrenamiento de boxeo, pero en el fondo desconfiaba de lo que su hijo tramaba. Al entrar, vio los sacos de boxeo ocupados por otros chicos, pero Bruno no estaba. Siguió los pasillos hasta que oyó la música familiar y abrió la puerta lentamente. Dentro, Bruno daba vueltas en el centro de la habitación, concentrado, sin darse cuenta de que lo observaban. Lo que Jorge vio no fue un capricho ni una broma, sino una dedicación genuina, un esfuerzo físico y emocional que recordaba al trabajo duro en las minas, solo que transformado en arte. Por unos segundos, Jorge olvidó su enojo, olvidó lo que dirían los vecinos y simplemente se dejó conmover por la intensidad de su hijo. Salió de la habitación sin interrumpir, pero con el pecho apretado, como si hubiera comprendido algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa para Jorge. Cada vez que miraba a Bruno, recordaba la escena en el gimnasio y sentía un conflicto interno difícil de manejar. Por un lado, cargaba con décadas de penurias, con las reglas impuestas por la mina y la comunidad. Por otro, veía a su hijo desafiando todo esto con una valentía que él mismo nunca había poseído. La huelga caldeó los ánimos, y cualquier señal de debilidad era criticada por vecinos y compañeros, piqueteros. Aún así, Jorge ya no tenía la misma disposición para reprender a Bruno. Llegaba a casa y en lugar de preguntarle sobre el boxeo, le preguntaba si estaba cansado, si había comido. Eran preguntas simples, pero para Bruno eran señales de que algo estaba cambiando. El punto de inflexión llegó una noche, cuando la policía reprimió una manifestación. Jorge regresó a casa magullado, con la cara cortada y la ropa cubierta de polvo. Se sentó en la cocina, respirando agitadamente, mientras Bruno preparaba agua azucarada para su abuela, que lloraba confundida por el ruido de la calle. Al mirar a su hijo, Jorge vio en él una fuerza diferente, no la fuerza para golpear piedras o aguantar golpes, sino la fuerza para mantener viva una llama incluso cuando todo a su alrededor insistía en extinguirla. Por primera vez, Jorge habló con sinceridad. Dijo que no entendía nada de lo que hacía Bruno, pero que veía la determinación en sus ojos. Fue una confesión breve, casi un susurro, pero suficiente para que Bruno sintiera que el muro entre ellos empezaba a resquebrajarse. Esa noche, el niño durmió con la sensación de que quizás no estaba tan solo. En el barrio, los chismes empezaron a extenderse. Algunos vecinos murmuraban al ver a Bruno entrar o salir del gimnasio. Las bromas sobre su ablandamiento llegaron rápidamente a oídos de Jorge, y cada palabra era como una puñalada en su orgullo. Sin embargo, en lugar de descargar su ira contra su hijo, empezó a enfrentarse al silencio de los demás. No respondió, pero tampoco lo negó. En el fondo, comprendía que esto no era vergonzoso, simplemente era diferente a lo que estaban acostumbrados a aceptar. Tomás, más reticente, seguía provocando a Bruno en casa, pero Jorge ya no alentaba las provocaciones, simplemente exigía respeto,
con un tono que dejaba claro que la discusión estaba llegando a su fin. Para Bruno, fue un alivio darse cuenta de que su padre empezaba a interponerse entre él y el juicio del resto del mundo. La señora Valeria notó el cambio. Un día, después del ensayo, tomó a Jorge aparte y le habló con firmeza. Le dijo que Bruno tenía un talento excepcional, algo que no debía desperdiciarse, pero que necesitaba oportunidades que el pequeño pueblo no le ofrecía. Jorge escuchó en silencio, sin interrumpir, como si asimilara una verdad que ya presentía. Esa noche, reflexionó sobre el futuro de su hijo. Sabía que, en esas condiciones, Bruno tendría pocas posibilidades. La huelga estaba arrastrando a todos a la pobreza y el horizonte parecía cada vez más cerrado. Pensó en los sacrificios que siempre había hecho para mantener a su familia y por primera vez consideró la posibilidad de hacer un sacrificio diferente, renunciar a su orgullo y arriesgarlo todo para darle a Bruno una oportunidad fuera de allí. Fue en ese momento que la decisión más difícil de su vida comenzó a tomar forma. La decisión de Jorge llegó una madrugada silenciosa. Se levantó antes del amanecer, tomó un mate amargo y se quedó mirándose las manos callosas. Sabía que romper el piquete sería visto como una traición por sus compañeros, pero también sabía que la huelga no terminaría pronto y que la comida en casa ya estaba racionada. Pensó en Bruno, en el brillo de sus ojos al bailar, y comprendió que ese sueño era lo único capaz de sacar a su familia del círculo vicioso de la desesperación. Agarró su vieja mochila de lona, metió algunas mudas de ropa y solo se lo contó a su anciana madre, quien no lo entendió bien, pero lo bendijo de todos modos. Se fue sin despedirse de Tomás ni de Bruno, porque no tuvo el valor de mirarlos a los ojos. El viaje a Buenos Aires fue largo, incómodo, y cada kilómetro parecía aumentar el peso de la decisión. Jorge consiguió un trabajo temporal cargando cajas en el mercado central y con turnos agotadores comenzó a ahorrar dinero. Dormía poco, comía mal, pero cada nota que guardaba era como un ladrillo en la construcción de un puente hacia el futuro de su hijo. En las noches solitarias recordaba el rostro de Bruno ensayando en silencio en su habitación y se decía a sí mismo que esto tenía que valer la pena. Después de unas semanas, ahorró lo suficiente para pagar el viaje de su hijo y la cuota de audición en la Escuela Nacional de Danza. El dinero no lo solucionó todo, pero representó una verdadera oportunidad. Cuando regresó a casa, estaba más delgado, con el aspecto cansado, pero llevaba consigo algo que nunca antes había llevado consigo: la clara decisión de apostar por el sueño de Bruno, pasara lo que pasara. Cuando Jorge regresó a casa, reinaba la sorpresa y la desconfianza. Tomás no entendía por qué había desaparecido su padre, y Bruno permaneció en silencio, esperando una reprimenda. En cambio, Jorge dejó el sobre con el dinero sobre la mesa y dijo, con voz ronca, que era para el viaje a Buenos Aires. Bruno no le creyó al principio, pensando que era una trampa o una prueba. Solo cuando su padre le explicó que lo había inscrito con éxito para la audición, el chico se dio cuenta de que se enfrentaba a un giro inesperado. Estaba tan emocionado que no pudo contener las lágrimas. Jorge, por primera vez en años, dejó llorar a su hijo sin reprenderlo, simplemente poniéndole la mano en el hombro en silencio. Fue el comienzo de una reconciliación que hasta hacía poco parecía imposible. El viaje a Buenos Aires fue un shock para Bruno. La enorme ciudad, llena de edificios, bocinazos y gente apresurada, era completamente distinta del gris paisaje minero. Su corazón parecía latir con fuerza en cada paso, atrapado entre el miedo al fracaso y la emoción de estar tan cerca de algo grande. Jorge lo acompañaba, intentando disimular su propia ansiedad. El día de la audición, Bruno apenas podía comer.
Sentado en el banco de madera del vestíbulo, observaba a otros chicos y chicas vestidos con mejor ropa, con mochilas nuevas y hablando con seguridad. Se sentía pequeño, fuera de lugar, pero al mismo tiempo recordaba a la señora Valeria, el apoyo silencioso de Miguelito y el esfuerzo de su padre. Cuando finalmente lo llamaron, entró en la sala con piernas temblorosas, pero con una decisión clara: darlo todo en cada movimiento, como si fuera la única oportunidad de su vida. Dentro de la sala, el silencio parecía abrumador. 3 evaluadores observaban desde detrás de una larga mesa, escribiendo en portapapeles sin mostrar emoción alguna. Bruno respiró hondo y se colocó en el centro, sintiendo el sudor correr por su espalda. Cuando empezó la música, todo a su alrededor pareció desaparecer. No había público, ni miedo, solo su cuerpo respondiendo al sonido, cada paso cargando el recuerdo de la lucha en casa, las dificultades de las calles de carbón y el apoyo inesperado que había aparecido justo en el momento oportuno. Los primeros movimientos fueron tensos, pero pronto la energía se apoderó de él y Bruno se dejó llevar. Giró, saltó y extendió los brazos con una intensidad que no provenía de una técnica perfecta, sino de la necesidad de expresar quién era. Los evaluadores, acostumbrados a ver a decenas de candidatos al día, notaron algo diferente. No era solo habilidad, sino la fuerza bruta de un niño que transformaba el dolor en movimiento. Bruno terminó sin aliento, con el corazón acelerado, y por un instante reinó un silencio absoluto. Pensó que había suspendido, que la falta de aplausos era una muestra de desprecio. Pero entonces, uno de los evaluadores levantó la vista y tomó una larga nota, mientras otro intercambiaba una discreta mirada de aprobación. Bruno no estaba seguro de qué significaba eso, pero sabía que lo había dejado todo a la vista. Al salir de la sala, encontró a su padre esperando en el pasillo. No necesitó decir nada. La mirada orgullosa de Jorge fue suficiente para que Bruno comprendiera que, independientemente del resultado, había logrado algo mucho más grande: el reconocimiento de su propio padre. Años después, la vida de Bruno había cambiado. El chico que entrenaba a escondidas en un gimnasio de barrio se preparaba ahora para subir al escenario del imponente Teatro Colón. El estreno de El Lago de los Cisnes reunió a críticos, estudiantes y aficionados a la danza. Pero para él, lo que más importaba era la discreta presencia de Jorge y Tomás entre el público. Su padre, envejecido y marcado por décadas de lucha minera y sindical, vestía un traje desgastado, pero con una corbata impecable. Tomás, otrora tan duro, observaba en silencio, sin saber aún cómo expresar su orgullo, pero incapaz de ocultar su emoción. Cuando el telón se abrió y Bruno apareció iluminado en el escenario, hubo un momento en que el tiempo pareció detenerse. Su cuerpo contaba una historia que no se encuentra en los libros, la historia de un chico que se atrevió a bailar contra viento y marea. Al ejecutar cada movimiento, Bruno sentía la presencia del pasado en cada gesto. La voz de su padre, diciéndole que esto no era cosa de hombres, aún resonaba, pero ahora se transformaba en un aplauso silencioso del público. Jorge, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar dejar caer las lágrimas, sin importarle quién lo viera. Para él, esto no era solo una función de ballet, era la prueba de que el sacrificio y el cambio habían valido la pena. Al final, mientras Bruno hacía una reverencia ante el público de pie, vio a su padre ponerse de pie lentamente, aplaudiendo con una intensidad que no requería palabras. Ese gesto cerró un ciclo doloroso y abrió otro, marcado por la aceptación y el orgullo. Después de esa noche, la vida continuó con sus dificultades habituales, pero nada podía borrar lo logrado. Las cicatrices de la lucha permanecieron, pero junto con ellas también permaneció la certeza de que los sueños,
cuando se defienden, pueden transformar hasta el corazón más endurecido. Lo que empezó como secretismo y resistencia, terminó en reconciliación y triunfo. Bruno no solo encontró su voz en la danza, sino que también enseñó a su padre y a todos los que lo rodeaban que la fuerza puede manifestarse de maneras inesperadas. Y yo les pregunto, ¿cuántos sueños siguen siendo silenciados por el miedo y los prejuicios? Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.